Bueno, este ensayo audiovisual se ha preparado en función de un artículo que hemos obtenido en The Economist, en el que se plantea la idea de por qué el déficit en Estados Unidos es tan grande. Así que hemos dividido este video en 3 preguntas claves que vamos a definir el día de hoy. Industriales y oro. El FMI pronosticó que Estados Unidos registrará un déficit fiscal del 7,1 el próximo año. Es una salvajada. Hay poco más que añadir, es una salvajada. Es que está creciendo Estados Unidos, pero ¿cómo no va a crecer? La primera pregunta sería, ¿cómo ha alcanzado Estados Unidos este déficit tan grande y qué factores han contribuido a esta situación? Fíjense, el déficit es cuando los gastos superan los ingresos, como esa persona que todos conocemos que aún no ha llegado el cheque y ya se lo ha gastado. Es lo mismo en el caso de los Estados Unidos. Para el año fiscal 2023, el déficit presupuestario fue de 1.7 billones de dólares, lo que representa el 6.3 del PIB. Esto es según el Bipartisan Policy Center. Los ingresos disminuyeron significativamente, principalmente debido a la reducción de la recaudación de impuestos sobre la renta individual y menores ganancias de capital. Al mismo tiempo, los gastos continuaron siendo altos, incluyendo costos significativos en programas de seguridad social y Medicare, además de mayores gastos en intereses de deuda debido a las tasas de interés altas, que es un tema recurrente en este canal. Se los explico de una forma bastante sencilla. Imagínate que tienes una tarjeta de crédito con un saldo que no has pagado completamente, por lo que tienes que pagar intereses sobre ese saldo pendiente. Ahora, si la tasa de interés de esa tarjeta de crédito aumenta, entonces el monto que tienes que pagar en intereses también aumenta, incluso si no has gastado más dinero. Lo mismo sucede en el gobierno cuando se trata la deuda nacional. El gobierno de Estados Unidos financia parte de sus operaciones y programas mediante la toma de préstamos que vienen en forma de bonos y otros tipos de deuda que vende obviamente a inversores, y estos bonos tienen unas tasas de interés asociadas. Entonces, cuando las tasas de interés generales aumentan, como ha estado recientemente pasando, el costo de financiar esa deuda, es decir, los intereses que el gobierno debe pagar los tenedores de bonos, también aumenta. Por cierto, ¿cuánto está el rendimiento de los bonos actualmente? En caso que quieres invertir en ellos. Pues los rendimientos de a 10 años están alrededor del 4.58% según las actualizaciones más recientes. Estas tasas reflejan un aumento significativo en comparación con el año pasado, que estuvo en torno al 3.38%. Que también está pasando algo súper interesante. Cuando tú te metes en el link, de hecho te lo voy a dejar aquí en la casilla de descripción, cuando tú metes en el link para ver el rendimiento de los bonos al cabo de 10 años, es menor que el rendimiento de los bonos a un mes, que es una locura, porque en realidad debería ser lo opuesto. Entonces, yo creo que hablé de eso en un episodio anterior y explicaba que eso se llama de curva de rendimiento invertida, que es cuando los tenedores de bonos o la demanda por bonos a largo plazo disminuye y la gente empieza a comprar bonos a corto plazo, como por ejemplo un mes. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente tiene unas perspectivas económicas muy bajas a largo plazo. Es decir, la gente piensa que a largo plazo la situación va a ser mucho peor. Por eso es que el rendimiento de los bonos disminuye a largo plazo. Y eso es uno de los indicadores que se usa constantemente para pronosticar recesión. Otros factores han sido, obviamente, volviendo al tema, los conflictos en Medio Oriente y la pandemia. Ahora, la otra pregunta es qué opciones tiene Estados Unidos para manejar su creciente deuda y qué implicaciones tiene cada una de estas estrategias. A ver, la forma más responsable para que los políticos pongan fin al exceso de presupuesto sería corregir el rumbo a medida que aumentan los intereses. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, estima que en Estados Unidos necesitaría recortar el gasto excluyendo los intereses de la deuda o aumentar los impuestos en un 4% del PIB para estabilizar sus deudas para el 2029. Ya ha logrado hacer un ajuste similar a antes entre el 89 y el 2000, pero se decía que los vigilantes de los bonos para ese momento habían intimidado a Washington para que se sometiera, pues, para que pagara. Entonces los problemas es que las circunstancias en ese entonces eran propicias para apretarse el cinturón. El fin de la Guerra Fría, pues se produjo un dividendo de paz, si puede decir de esa manera, una caída del gasto de defensa. Es decir, como cayó la Unión Soviética en el 91, el gasto de defensa, que representó el 60%, disminuyó y ahí se disminuyeron mucho los gastos. Entonces se puede decir que es un contexto diferente, a pesar que lo estamos utilizando como una comparación.
Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias globales de un deterioro fiscal en Estados Unidos y cómo afectaría esto al estatus del dólar como moneda de reserva mundial? Pues el deterioro fiscal podría erosionar esa confianza, llevando a los inversionistas y a los gobiernos a reconsiderar su dependencia del dólar. Un aumento en el déficit fiscal podría presionar a la Reserva Federal para que mantenga las tasas bajas, lo que podría a la vez generar la inflación, que es de hecho lo que estamos viendo hoy en día. La inflación erosiona el valor del dinero y podría disminuir el atractivo del dólar como reserva de valor. Si el dólar se vuelve menos atractivo, otros países podrían buscar alternativas y esto podría incluir monedas como el euro, el yuan o incluso activos digitales como las criptomonedas. Ahora, un movimiento hacia otras monedas reduciría la demanda de dólares, afectando su valor y su estatus. Poniendo un ejemplo, recientemente Brasil y China anunciaron una iniciativa para desdolarizar su comercio mutuo, optando por realizar transacciones en sus monedas locales, el real y el yuan respectivamente. Esta decisión es un reflejo de un movimiento más amplio hacia la desdolarización, que también se observa en otros bloques económicos. Recordemos que Brasil es básicamente una potencia económica en la región latinoamericana y China ya sabemos que es la fábrica del mundo en todo caso. El deterioro fiscal en Estados Unidos es un problema de fabricación interna, no nos equivoquemos con esto, pero es crucial reconocer que las repercusiones se sentirán a nivel mundial. Este escenario obligaría a países y a los mercados internacionales a adaptarse a un nuevo entorno financiero posiblemente menos estable. De manera que hemos llegado al final de este episodio y quiero saber qué piensas sobre este fenómeno. Puedes dejar tus comentarios aquí en la casilla de descripción y espero verte pues en una nueva oportunidad. Mi nombre es Manuel Zambrano y nos vemos.